Vamos a ir a Lucas capítulo 4 para iniciar el mensaje de hoy, 11 y 3. Realmente un mensaje bastante extenso, bastante largo, así que si no terminamos hoy, vamos a continuar el próximo domingo. Literal. Es Lucas capítulo 4, vamos a leer del verso 16 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen con la vista. Lucas capítulo 4, ¿están ahí? Amén. Lucas capítulo 4 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es ese el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando del cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero de ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en todo tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír esas palabras, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron afuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Cuando tenemos esto, que tenemos esta lectura, que tenemos a Lucas de la manera tan clara como explica este evangelio, pues realmente si entendemos 3 palabras que están aquí en el texto número 18, desde que entendamos estas 3 palabras, concluimos. Literal: quebrantados, cautivos y oprimidos. Quebrantados, cautivos y oprimidos. Y si entendemos esto, no va a ser necesario 45 minutos. Miren que predicar la palabra de Dios nunca fue algo sencillo. Incluso el propio Señor Jesucristo, cuando tenía que predicar la palabra de Dios, pues, y presentar el evangelio, encontró oposición, persecución, opresión, maltrato y muchas otras cosas. Así también los líderes espirituales, así también nuestros pastores, así también nuestros líderes que no han instruido la palabra de Dios, así también nosotros cuando tenemos que presentarnos como varones que predicamos el evangelio, que somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, que conocemos la verdad y que practicamos la verdad. La pregunta que me hago ahora es: ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Cómo cumplimos este pasaje como hizo Jesús? ¿Qué entiende que se puede hacer? ¿Cuál es nuestra posición realmente? Imagínense el Señor Jesús frente a los judíos que tenían toda su vida en la sinagoga, tenían toda la vida leyendo los libros que habían ahí, tenían toda la vida escuchando la lectura, lectura tras lectura, sermón tras sermón, la Torá, la Tajará, los profetas, la ley, todo lo que había, y escuchando mensaje tras mensaje.
Y ese día le toca la lectura al propio Señor Jesucristo, al profeta. El profeta que ellos muchas veces habían anunciado que vendría. Inicia Lucas capítulo 4 diciendo: mas Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso fue en el inicio del capítulo 4, cuando el diablo tuvo un encuentro con él y realmente le dijo: pues tú eres Dios, tírate de aquí, convierte esta piedra en pan, haz tal cosa. Dice que Jesús estaba lleno del Espíritu. Y yo entiendo que muchos de nosotros, líderes, muchos de nosotros cristianos, no hacemos muchas cosas porque realmente nos falta fe. Ahora, ustedes saben por qué los judíos no aceptaron a Cristo y no aceptan aún a Cristo. Por las primeras 3 palabras que yo les mencioné, y se lo voy a decir en la conclusión. Por eso, en Lucas capítulo 17, verso 5, es un texto que los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Los propios discípulos del Señor Jesucristo, que estaban con Él, que caminaban con Él, que fueran parte de su ministerio, que veían cómo Jesús le ponía la mano a la gente y lo sanaba, cómo Jesús escupía en la tierra, hacía un lodo y curaba a alguien, veían cómo Jesús entraba un paralítico por un techo y lo sanaba, que veían cómo Jesús resucitaba a alguien. Y yo decía: no, aumentamos la fe. ¿Qué más queremos? Y Jesús les dijo en Juan capítulo 14, versos 12 y 14: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él la hará también, y aún mayores hará que yo, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiera el Padre en mi nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. ¿Le dice? Nosotros, los líderes espirituales, los cristianos, tenemos un papel y un rol muy importante. ¿Y saben qué? Nosotros somos responsables por cómo la gente que no cree en Cristo ve a Cristo, porque reflejan a Cristo a través de nosotros. Es increíble que Jesús, siendo conocido en esa ciudad, Galilea, Capernaum, Corazín, Betsaida y todos estos lugares, fuera allí donde él experimentó la mayor tasa de rechazo. La gente no creía como en él. La gente actuaba cuando lo veía como incredulidad. Tú eres el hijo de José. Tú no has hecho ningún milagro aquí. Tú creciste y no te diste a conocer. Tú no puedes ser el Mesías. Y cuando tenemos este pasaje, el que acabamos de leer, para poner esto en contexto, ¿por qué Lucas lo describe de esa manera? Realmente, siendo Lucas un simple gentil, oriundo de Antioquía de Siria, colaborador muy íntegro del ministerio de Pablo, un fiel amigo, médico personal, alguien que se embarcó con él en el viaje a Roma, que casi muere, y que cuando Pablo escribe su última carta como testimonio, le dice: todos me han abandonado, solamente Lucas está conmigo. Sin esposa, Lucas no tenía esposa, Lucas no tenía hijos, incluso se dice que Lucas murió célibe a la edad de 84 años, escribiendo este evangelio por allá por los años 60, y relata muchas cosas, como también encontramos en el libro de los Hechos. Y vemos en Lucas una escritura aquí en este libro, en este evangelio, de una manera ordenada, de una manera estricta, de una manera bonita. Un griego que escribe con una manera muy rica y muy clara, la más clara del Nuevo Testamento. Y aunque él dedica esta carta realmente a un tal Teófilo que lo menciona en la carta, realmente es una carta dedicada a todos los gentiles. Y vamos a ver muchos datos que se nos dan en este capítulo respecto a la salvación. ¿Por qué es que Lucas trata a los gentiles como tal? ¿Y por qué él escribe de tal manera de los gentiles? El Señor está familiarizado con la costumbre
Era un día de reposo, dice la lectura, y se encontraba en la sinagoga, en el lugar correcto. Y como él viene de ganar reputación, ya Jesús tiene más o menos 1 año y medio ministrando. Él ha estado en Capernaum y otras ciudades vecinas. Y el sábado era el día indicado para el descanso y era el día indicado para las devociones. Ese es el día donde se va a la sinagoga, donde se lee la palabra, donde la gente guarda ese día para dedicarlo al Señor. Por si ustedes no sabían, les voy a dar un código. El sábado tenía 7 lectores en la sinagoga: un sacerdote, un levita y 5 israelitas. Y ese día Jesús era un invitado a la lectura. La posición era normal. Cuando se le entregaba la lectura se paraba a leer, y luego, como el desarrollo de esa lectura era tan amplio, tenía que sentarse a dar la explicación de lo que se había leído. Eso pasaba. En este capítulo 4, realmente, cuando Lucas da inicio y el Señor, según se van desarrollando los acontecimientos, Él ha estado ministrando en esas ciudades y viene desde el sur. Él viene desde el sur, donde Él algunas veces ha venido a Galilea. Su reputación está realmente incrementándose, está empezando a crecer. Y ahora Él se encuentra en una ciudad, en una comunidad, donde tiene aproximadamente unos 20,000 habitantes. La sinagoga no es el templo. No había tal devoción al templo en ese momento, porque eso había como un poco desaparecido. La sinagoga era como una iglesia de la comunidad donde se reunían a guardar el día del sábado para escuchar la lectura. Por lo cual, como Jesús viene a Galilea, va a ir a la sinagoga donde él es familiar, donde se reúne su familia, donde va su medio hermano, donde va su mamá, donde ya conocían a su papá, que la Biblia nos relata que era un hombre justo, y ya Jesús está familiarizado, y ya le ha conocido. Para Jesús eso no era una cosa de otro mundo. De todo lo que yo he dicho, si podemos entender este punto que dice: el Señor Jesucristo trae libertad a todos los que creen en Él, que Él es el Hijo de Dios. Eso que está ahí arriba. Si entendemos eso, no podemos ir. El Señor Jesucristo trae libertad a todos los que creen que Él es el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque ese era el problema de los judíos. Y yo quiero que veamos 3 puntos claves muy sencillos y muy rápido en este capítulo 4, verso 18. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Quiénes deben anunciar en libertad a los cautivos? ¿Y cómo Dios pone en libertad a los oprimidos? Las 3 palabras que tuvimos en el principio. Dice el Salmo 86, verso 6, ahí está. Vamos a ver más adelante. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. La tarea que tenemos nosotros, los creyentes, para cumplir como hijos de Dios, como modelo suyo, es iniciar una vida en comunión que vaya acorde con la vida que Cristo demanda de cada uno de nosotros, como debe ser. Porque yo sea miembro de esta iglesia no significa que mi vida tenga que ser diferente a la del pastor. El estándar que Dios tiene para él no es tan diferente al mío. Nosotros debemos ser capaces de extender el ministerio de Cristo, de mostrar el camino a Cristo a todo aquello que están extraviados, con nuestra vida, con nuestro modo de vivir, con nuestro modo de vestirnos, con nuestras acciones, cómo actuamos, con muchísimas formas. El mismo Señor Jesucristo en muchísimas ocasiones pasó, como vimos en el texto, del elogio
a la persecución. Cuando nosotros comenzamos a leer en Lucas capítulo 4, dice que ellos estaban maravillados por la palabra que habían escuchado. Y después dice que cuando el Señor iba más adelante, que le dijo que Él era el Mesías y que Él era el Hijo de Dios, ellos se fueron contra Él, lo llevaron hasta el monte persiguiéndolo y querían matarlo. El mismo hombre del que estaban maravillados. No va a ser fácil, por supuesto que no. El mismo Señor Jesucristo pasó varias veces del elogio a la persecución. Y todo aquello que salgan afuera y prediquen arrepentimiento, va a pasar lo mismo. Y el Señor Jesucristo se lo repite a sus discípulos y le dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Dice el verso 15, antes del verso que nosotros comenzamos: y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Enseñaba en la sinagoga y era glorificado. Y se oye bonito, y se oye bien. Enseñaba en la sinagoga donde normalmente guardaban el día de reposo y donde se hacía un culto ceremonial en exposición a las Escrituras. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, estas reuniones se fueron dando muy frecuentes porque después que pasó lo del cautiverio de hacía muchos años, esta práctica continuó y el culto ceremonial fue tomando más auge. ¿Saben por qué? Porque el templo estaba desapareciendo y ahora era dado a la sinagoga en la comunidad, que funcionaba como si fuera una iglesia local. Por eso el Señor Jesucristo llega a Galilea. ¿Y a dónde va? Al culto. Nosotros hacemos el domingo en la mañana, Él fue el sábado en la mañana, al lugar correcto, con su familia, donde Él era conocido. Y cuando llegamos al verso 16, dice ahí: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Asistía a la sinagoga, al lugar designado, con la familia, en adoración a Dios. Siendo Él el Hijo de Dios, ahora viene a honrar a su Padre. Y dice que le dieron la oportunidad de la lectura. Suponemos que fue invitado desde antes y Él se levantó a leer. Eso es lo que dice el texto. Entró en la sinagoga y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Él era uno de las 5 personas que iba a tener lectura ese día. Y la postura para la lectura era levantarse de pie, agarrar el rollo. A él le dieron el rollo y él lo abrió. Y tenemos que entender algo muy importante. A él le dieron un rollo. Allí estaba escrito todo lo pasado. En ese rollo, la Biblia no estaba dividida por versículos. La Biblia no tiene ni coma. A él le dieron la escritura tal. Lo mismo que vimos en Lucas capítulo 4, 18, lo tenemos en Isaías 61 y parte del verso 62. Un rollo con toda la escritura, sin ningún tipo de división, sin ninguna idea, con una idea original del pasaje, donde tú tenías que interpretar la clara palabra de Dios, la interpretación, lo que Dios te quería decir a través de lo que estaba escrito ahí. Dice el verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 1, parte del verso 2. Esto cumple de manera parcial una profecía, y como es así, el Señor le dice, después que él lee Lucas capítulo 4, 18: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y eso enfadó a Dios. El día de la venganza, el día... Ellos querían escuchar lo que yo voy a decir ahora. El día de la venganza no ha llegado. Eso será para la segunda venida. Lo que yo vengo a traerle es salvación. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros leemos más adelante el otro texto, nosotros vemos que dice que el verso 18 dice aquí:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Y más adelante dice, y el día de venganza también va a llegar. Pero ese día no había llegado aún. El Señor no quería tocar ese tema. Y cuando Él llega al verso 18, realmente Él le dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Recordemos que cuando iniciamos en Juan capítulo 1, en Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 4 dice que Él estaba lleno del Espíritu. Por eso el diablo no pudo hacer nada con Él. Desde el inicio de este capítulo, lo primero que se nos menciona a nosotros es que Jesús estaba lleno del Espíritu. Y Jesús vino lleno de ese Espíritu, lleno de ese poder a Galilea. Un Espíritu que el Señor puso sobre Él sin medida. Dice Juan capítulo 3, verso 34, pues Él es el enviado de Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da un espíritu sin límites. Un espíritu sin límites. Y Él le dice, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa? Por cuanto me ha ungido, o sea, por cuanto me ha separado, me ha apartado, me ha calificado, me ha descargado, me ha equipado para esta obra, por cuanto me ha ungido. Y dice Juan 10:36, porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Entonces sí fue unido por Dios. Y siendo Dios mismo como hijo, honró a su Padre. Todavía no he escuchado los tres puntos que va a declarar de manera breve. Y yo me pregunto, ¿y cuál fue la obra realmente a la que Él fue llamado y separado a predicar el Evangelio? A dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Hay diferentes clases de pobres. Los que realmente son conscientes de su indigencia. Los pobres son aquellos que saben que tienen un espíritu sensible, los que son sencillos, los que son humildes. Mateo capítulo 5 verso 3 dice, bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces Jesús, diciendo todo esto, bajo este contexto, lo que está provocando es una revolución social en este momento. ¿Y saben por qué? Eso no era lo que los judíos querían escuchar. Y Jesús está provocando una revolución social contra los fariseos, porque se van a dar tres cosas aquí muy importantes. Él dice que Él viene a sanar a los que están enfermos espiritualmente, también los sanó físicamente, a liberar a los cautivos y a liberar a los oprimidos. Y si tratamos de ampliar esto, cuando entramos en el primer punto, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? Dice que los quebrantados de corazón son aquellos que necesitan escuchar el mensaje de las buenas nuevas de salvación de parte de Dios. Los quebrantados de corazón son aquellos que necesitan escuchar el mensaje que cada uno de nosotros como creyentes reflejamos y enseñamos a ellos que no han creído en Cristo. Los quebrantados de corazón son aquellos que están rotos, adoloridos, vulnerables y expuestos. Esos son los quebrantados de corazón. Quebrantar significa humillar de corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso, resentivo, que puedan escuchar la voluntad de Dios. Pero aparte de que puedan escucharla, que en algún momento esa palabra pueda penetrar y ellos puedan aceptarla. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio es una proclamación de libertad. Por eso Jesús menciona tantas veces libertad a los oprimidos.
liberar a los cautivos. Es una proclamación de servicio. Donde van a ser bendecidos porque se sometan. Quebrantado de corazón. Cristo vino a ofrecer descanso, vino a ofrecer descanso a todo aquello que esté encargado, que esté cansado, a todo aquello que tiene necesidad, a todo aquello que están contrariados, a todo aquello que necesitan darle un giro a su vida. Cristo vino a ofrecerle descanso a todo aquello que están deprimidos, a todos ellos. Él no vino a vengarse. Cristo vino a darle un cambio de vida a esa persona que en algún momento han escuchado un mensaje y dijo: yo necesito eso. Voy a hacer una observación muy breve. El 17 de agosto del año 2014, yo escuché un mensaje. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en ese mensaje a mí se me dijo que Cristo podía cambiar mi vida. Ese día yo me convertí. Y lo único que puede cambiar la vida del ser humano realmente es Cristo. Punto número 2. ¿Quiénes deben anunciar libertad a los cautivos? Nosotros, todos aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Predicar el Evangelio no solo es para el pastor Mateo. Predicar el Evangelio es para todos aquellos que han creído en Cristo. Tú y yo fuimos liberados de ataduras. Fuimos traídos de un mundo de pecado. Y tú y yo fuimos limpiados. Y tú y yo, que hemos sido regenerados, necesitamos eso, anunciar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los que están cautivos? Bueno, alguien que es recurrente en una práctica. ¿Usted sabe a alguien que está cautivo? Ustedes saben que el 85% de la República Dominicana alguna vez la persona ha jugado la lotería. Literal. El 70% de todos los dominicanos por lo menos 3 veces en la semana juega lotería. ¿Ustedes saben eso? Esas personas están cautivas. Hay personas que están cautivas en la droga, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía, en la corrupción, en el materialismo, en diferentes cosas. Hay personas que están sometidas, presos, esclavizados, dominados por el pecado, seducidos por el pecado y sus deleites. Esas personas están cautivos. Y tú y yo, si le predicamos, podemos liberarle. Los cautivos, Dios le concede perdón. Y tú y yo tenemos que predicar arrepentimiento para ellos. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versos 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermano, todo aquel que no conoce a Cristo y que practica todas las cosas que mencioné antes, está en la mano de Satanás, por no decírselo de otra manera. Punto número 3. ¿Cómo Dios da libertad a los oprimidos? ¿Quiénes son los oprimidos? Los que tienen menos esperanza, los que se consideran que no son dignos, los que realmente se consideran que están perdidos. Los oprimidos son aquellos que están explotados, que están manipulados, que están reprimidos, que están subyugados, que están sometidos. Y cuando digo que están sometidos, puede ser a diferentes prácticas. Incluso, esto puede ser hasta oprimido, puede ser que estén sometidos hasta una mala doctrina, que estén subyugados, que tengan un paño en los ojos, que se nieguen a ver la verdad. Esto puede pasar hasta en la iglesia.
Hay personas que duran años perdidos, sin ver la luz, sin conocer la verdad. Y dice aquí que Él vino a dar luz a los que estaban en tinieblas y vista a los ciegos, y los que creen que realmente ven están ciegos y no pueden ver. Juan 9:39 dice: entonces Jesús les dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Los fariseos y los judíos estaban en ese tenor. Ellos eran los maestros, ellos eran los jefes, ellos eran los que sabían la ley. ¿Saben por qué ellos no aceptaron el Mesías? Porque realmente tenían que arrepentirse. Realmente tendrían que entender que eran ciegos, que estaban oprimidos y que estaban cautivos. Dice el verso 19: a predicar, y esto es sermonear, amonestar, platicar, anunciar, evangelizar, difundir el evangelio. A eso vino Cristo, el año agradable del Señor. Ustedes saben lo que alude esto cuando dice el año agradable del Señor. Era una práctica muy habitual. El año agradable del Señor era el año 50. Esto era el jubileo, donde se celebraba realmente el jubileo. El jubileo era que si tú tenías un esclavo, cada 50 años tú tenías que liberarlo. El esclavo no podía permanecer contigo a menos que fuera por su propia voluntad. Si yo tenía una deuda con el hermano Marcelo, cuando se llegaba el año del jubileo, Marcelo tenía que perdonarme la deuda. En el año del jubileo la tierra se dejaba descansar. En el año del jubileo era como que todo era comenzando de cero. Y la gente le encantaba eso. En Levítico capítulo 25, verso del 8 a 12 le dice: y contará 7 semanas del año, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas del año vendrán, y seré 49 años. Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, y haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Y santificaréis el año de 50, y pregonaréis libertad a la tierra, y a todos los moradores en este año se dará el jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será el jubileo, y no sembraréis, no segaréis lo que naciere del yugo de la tierra, ni vendimiréis del viñedo, porque el jubileo santo será, y vosotros el producto de la tierra comeréis. ¿Saben qué pasaba antes del jubileo? Que la tierra daba fruto doble, para que en ese año no se trabajara. Pero cuando pasa este tiempo, que tenemos esta connotación especial, porque Cristo viene a decirnos que le hemos ofendido, que realmente Él quiere reconciliarnos, y Él viene a decirnos en el texto que tenemos en Lucas, que yo no vengo a vengar, que vengo a traer salvación. Y Él le dice en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2: pues Dios dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. La salvación es ahora. ¿Por qué? Dice el verso 20 que Él se sentó. Y cuando Él se sienta a decir lo que va a decir de las Escrituras, en esa postura, realmente sus palabras fueron las siguientes. Comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la Escritura delante de vosotros. El ministerio terrenal de Cristo a la luz pública ya era evidente. Ellos le dicen que Él ha hecho muchos milagros en Capernaum. Cada algo ahí, con sus predicaciones, con sus milagros. Pero ellos resultan que serán como un poco incrédulos, porque ellos lo primero que dicen es: y ese no es el hijo de José. Nosotros no lo vimos crecer. Él no ha hecho nada aquí. Y Jesús le dijo: yo he venido a cumplir esta profecía
pero de manera que esto es la salvación. Hoy es el día de salvación, el día de salvación. Yo estoy aquí y se lo estoy ofreciendo. Pero hay un problema, que ellos no lo van a aceptar por las 3 palabras que yo le mencioné al principio. El sermón que le está dando es: la salvación ha llegado a ustedes al día de hoy, tómenla. Y yo me pregunto, ¿qué tú estás esperando? Hay muchos de nosotros que estamos esperando que pase algo extraordinario para arrepentirnos. ¿Y qué extraordinario tiene que pasar? Ya lo extraordinario no pasó. En serio, todavía hay que exigir algo más. Tenemos que ver otras señales. ¿Sabe cuál es el verdadero jubileo? Que Cristo cumplió cada una de esas cosas que están ahí. Las buenas nuevas. Predicó a los cautivos, liberó a los oprimidos y dijo que los ciegos iban a ver. Y todo eso que está ahí pasó. Nosotros no tenemos objeción, nosotros no podemos esperar algo más. Las buenas nuevas fueron anunciadas por el mismo Hijo de Dios y todos daban testimonio de Él y estaban conmovidos de este mensaje. Pero aunque estaban conmovidos, ellos querían escuchar un mensaje de venganza, como les decía al principio. Y ahora, como ellos estaban esperando eso, sus opresores, ellos esperaban a un Cristo que realmente aniquilara, que eliminara, que le quitara de enfrente a lo que ellos consideraban que no eran dignos, que eran las ratas sociales de ese momento, los gentiles. Y el Señor le dijo: no, es que ustedes están equivocados. Cuando Juan predicó, dijo: cuando el Mesías venga, Él bautizará con el Espíritu Santo y con un fuego inagotable de juicio. Ellos esperaban eso, ese fuego inagotable, esa persecución, esa venganza, que el Señor oprimiera a los enemigos de los judíos, porque ellos eran los que estaban en lo correcto, pero no era así. Eso no fue lo que Cristo vino a hacer. Si ustedes se fijan, cuando Juan está en la cárcel, siendo oprimido por Herodes, que está preso, Juan también quizás está pensando en esto, en esa venganza del Señor. ¿Cuándo es que el Señor me va a venir y va a abrir esta cárcel? ¿Cuándo yo voy a salir? ¿Cuándo voy a eliminar a Herodes? ¿Cuándo voy a eliminar a los enemigos? ¿Yo puedo salir a dar el mensaje de nuevo? Juan manda a 2 personas a que le digan a Jesús: ¿eres tú realmente el Mesías o tenemos que esperar a alguien más? Él también estaba esperando que el Señor se vengara, pero ese no era el mensaje que Cristo tenía. ¿Saben por qué? Cuando vamos más adelante, que nosotros llegamos al verso 22, estoy concluyendo. Cuando vamos más adelante, dice que todos daban buen testimonio de Él y hablaban maravilla de la palabra que salían de su boca. Pero Él les dijo: sin duda dirán como el médico un refrán: cúrate a ti mismo. Si tú has hecho muchos milagros en Capernaum, pues ven, hazlo en Galilea. Y Él dirá: es que realmente no vale la pena. Es que para ustedes no es un milagro. Es que para ustedes no es un mensaje. Es que para ustedes no es que yo sane algo. Es que para ustedes lo que necesitan ver es entender que ustedes aún están ciegos, aún son cautivos y aún están siendo oprimidos. Y no importa lo que yo haga, si ustedes no dejan eso, ustedes no van a ser liberados. Por eso lo dijo de una manera más sutil. Él le dice: ¿acaso Elías no fue ayudado por una viuda en Serepta? Y ustedes saben el trasfondo que tiene esa historia. Le voy a dar un código por 2 minutos. Sucede que antes, en este tiempo de Elías, realmente la gente vivía en guerra. El rey era Acab. La esposa de Acab se llama Jezabel. El papá de Jezabel se llama Al-Baal, el hombre más idólatra de la bolita del mundo. Y Jezabel adoraba a Al-Baal como una gentil que llevó a Acab a ser el rey más malo que había. Dice la Biblia que Acab dobló su corazón a Baal de una manera que fue el peor. Y en ese tiempo duró 3 años y medio sin llover. Cuando la sequía ocasiona eso,
la cadena alimenticia se rompe y sucede que los que están abajo, los que son más pobres, son los que más sufren. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que más sufren? O los que tienen que esperar que le lleven. Y en ese momento, ¿quiénes son los que tienen que esperar que le lleven? Las mujeres de los militares que mueren en la guerra, que ahora son viudas y no tienen quien la alimente. ¿Y con quién fue Elías? Con una viuda. ¿De dónde era la viuda? De Sidón. ¿Qué era la viuda? Gentil. No era judía. ¿Y de dónde era Elías? Un profeta de Dios. Ella no tenía que creer en Elías. Cuando ella va, que Elías le dice, dame de comer lo que tú tienes, ella le dice, pero yo no más tengo harina para hacer un panqueque. Y él le dice, dale al hombre de Dios primero, porque Jehová me dice que él te va a alimentar de ahora en adelante. Y ella dice, como Jehová diga, y hizo los panqueques y le dio a Elías, era una torta realmente. Hizo la torta y le dio a Elías, ¿y qué pasó? Decía que de la viuda, después, cada vez que metía la mano en la tinaja, siempre había, nunca escaseó. Y después de eso dijo que le mandó a decir a Elías que su hijo murió. ¿Y qué hizo Elías? Lo resucitó. ¿Y con quién fue el milagro? Con la viuda. ¿De dónde era? Gentil. Pero los judíos no creen eso. Te voy a dar otro código. Ahí menciona a Naamán. ¿Ustedes saben quién era Naamán? ¿Ustedes saben por qué Naamán lo usaba en Eliseo de la lepra? Eliseo fue el sucesor de Elías. Naamán, cuando era un luchador de guerra, un tipo sirio malvado, y era un general y tenía su ejército. Cuando Naamán fue a una de estas ciudades que eran gentiles, agarró una criada de alguien, una muchacha, y se la llevó para que fuera su criada. ¿Quién le dijo a Naamán que el hombre de Dios podía salvarlo? La criada. Le dijo, pero yo conozco un hombre de Dios que se llama Eliseo, que es de tal parte que él puede sanarte. Naamán tenía que creer en Dios. No, él no tenía que creer en Dios. Él era de Siria, era gentil, era alguien que estaba en contra de Dios. Pero él fue allá. ¿Y qué hizo Naamán? Y este tipo me manda que me meta en ese río sucio 7 veces y yo me voy a sanar con eso. Pero se metió y se sanó. Ese era el problema, se lo digo. Con esto yo voy a concluir. En ese momento él no estaba ahí para vengarse. Eso sería en el futuro, en la segunda venida. En ese momento él estaba ahí para salvar. En toda la vida de Cristo, en la Biblia, no se menciona la palabra. Él no expresó en ningún momento, yo vine a vengarme de nada. Incluso hay un texto en Romanos capítulo 12, verso 19, donde Pablo dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Literal, Pablo hablando en el libro de los Romanos. ¿Saben por qué él no habló de venganza? Mis hermanos, la venganza viene después de la sanación. Él estaba ahí para salvar. Él estaba ahí para salvar a todo aquel que reconociera que era pobre, que era cautivo y que estaba oprimido. ¿Y saben qué pasaba? Le voy a dar el último código. Los judíos tenían un orgullo y un ego tan grande que como eran los doctores de la ley, bajo ninguna circunstancia podían reconocer que ellos padecían de esta persecución y de esta condición. Te voy a dar el último código. ¿Sabe por qué la gente hoy en día no acepta a Cristo? ¿Sabe por qué la gente no se arrepiente? ¿Sabe por qué la gente no viene a los pies del Señor? ¿Sabe por qué la gente a nosotros nos ve como locos? ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere entender y no quiere reconocer que está ciego, que está cautivo y que está oprimido. Y si no entiendes eso, no hay forma de que tú puedas creer en Cristo. Dice Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo de maldad, y lo aborrecen al justo serán, y los que aborrecen al justo serán condenados.
Jehová redime el alma de su siervo, y dos serán condenados quien en él confía. ¿Sabe qué pasó? Los que están cautivos, oprimidos y son ciegos, no hay forma de que vean la luz si no reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. Y ese fue el problema de los judíos. Tengo demasiado orgullo, sé demasiado, conozco demasiado, y no es verdad que esa es mi condición. Hasta que tú no entiendas que realmente esa es tu condición, no vas a ser salvo. Y Dios no vino a predicar venganza, Dios vino a predicar salvación. En ese momento Él estaba ahí puesto ante ellos, diciéndole: la salvación ha llegado. Pero ellos la rechazaron. Y hoy en día los judíos todavía están esperando el Mesías. ¿Sabe por qué? Por la misma razón que al principio. Por la misma razón que todas las personas que no conocen a Cristo no lo han conocido. Por la única razón que hay. Porque se niegan a reconocer que son cautivos, que están oprimidos y que son ciegos. Y hasta que no entiendas eso, no puedes aceptar a Cristo. El Señor no va a cambiar tu vida. Y cuando entiendas eso, entonces ya no hay entendido nada. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por todo lo que tú has hecho cada uno de nosotros. Gracias por nuestra vida, por los participantes, Señor, que están aquí, las personas que están visitando. Te pedimos, Señor, que tú le guardes y que tú le bendigas. Señor, y si alguien necesita reconocer que realmente es cautivo, está oprimido, o necesita ver la luz, tráele a la luz, Señor. Tráele a la luz, trae la salvación. El día de la salvación, Padre amado, es hoy, es ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.